Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Sí? Seguramente se va a ir conectando más gente en el transcurso de los minutos, pero vamos a empezar de una vez ya porque se empieza a correr el tiempo. Vamos a hablar acerca de la Virgen María. Háblame un poquito acerca de lo que sabes acerca de la Virgen, que es lo que normalmente todos sabemos, imagino, ¿no? Ujú. Sí, claro. Ujú. Sí, es un intermedio también, sí, claro. Bien. Eso es lo que sabes por un tema religioso, ¿verdad? Lo que yo te voy a contar es parte de diferentes obras que son descritos, en donde hablan del perfil de María en base a una perspectiva eh, de un punto de vista muy particular. ¿Entiendes? Más como mujer de día a día, o sea, mujer que de su época, no tan romantizado, no tan romántico, novelizado como las iglesias o la historia lo ha ido mencionando en el tiempo, que es más una mujer más real, ¿no? La información de donde estoy sacando lo que voy a mencionar ahora, es del caballo de Troya. ¿Ok? Ahí habla muy extensamente, más que de María, de Jesús en realidad, pero hace una clara descripción de cómo es ella en su día a día y en sus diferentes formatos. Sería bueno que le des un vistazo al libro, que es un libro muy interesante. Debes tener una mente muy abierta para poder aceptar y entender lo que lees ahí, pero realmente es muy revelador en muchos aspectos. ¿Ok? De principio, María, sí, obviamente es la madre de Jesús, lógicamente. Y tal como nosotros conocemos, ah, perdón, hay alguien que se ha conectado, sí. Tal como nosotros conocemos, María no tan simplemente es la mujer que con lo que mencionamos en los escritos, sino que es una mujer muy de su época, una mujer que en realidad veía y creía mucho en las tradiciones, ¿entienden? En las tradiciones del pueblo judío, o del pueblo de su época, obviamente, ¿no? Del pueblo hebreo. Entonces, ¿qué es lo que ellos esperaban en realidad? Cuando se presentó ante María el ángel Gabriel para poder, el arcángel Gabriel para poder revelarle el tema de la concepción de Jesús anticipadamente. Obviamente María no era una mujer mayor, María era una mujer, era casi casi una niña, ¿entienden? Bueno, casi casi por decirlo así, ¿no? Para nosotros sería así. En realidad ella se casó muy niña, siendo muy jovencita. Se casó con José cuando ella tenía 14 años. Se casó a los 14 años. Conoció a José a los 12, cuando su papá, el papá de María, solicitó unos arreglos en la casa, unas extensiones en la casa, y justamente José, que trabajaba en el tema de obra, fue a hacer el trabajo allá. Entonces, de esa forma, una forma muy fortuita se conocieron, ¿no? Cuando María fue a entregarle un poco de agua a José. Entonces, a partir de esto comenzó una historia de relación, por decirlo así. José de 19 años y María de 12. Se casaron ellos a los 14 y él a los 21. Entonces, siendo muy jóvenes, era parte de la tradición en sí poder casarse en esas épocas, ¿no? Era algo normal, ciertamente. Entonces, a partir de ahí comienza toda una historia acerca de José y María, ¿no? Incluso porque es que José se va de cierta forma tan tempranamente, entre comillas, ¿no? En la vida, pero no es que fue tan tempranamente, fue más o menos a los 30 y tantos años, si no me equivoco, cuando ya había dejado a María con 10 hijos. Jesús, el primero, y después vienen 9 más: Mateo, Santiago, Judas, que no es Judas Iscariote, obviamente, otro Judas, este, Juan, María, después tenía otra hermana que se llama Ruth, y otras dos hermanas que ahora vamos a mencionar sus nombres. Pero en total son 9 hermanos, en total son 10 hermanos. Entonces es una familia bastante grande. José, junto con María, eran ciertamente una familia una condición económica favorable, ¿no? José trabajando en el rubro de la construcción, por decirlo así, porque él veía temas de obra,
casualmente él falleció por un tema de un descuido en obra, de un descuido en un accidente de obra de obra civil, en donde finalmente falleció. Y toda una historia realmente muy interesante en cuanto a las diferentes situaciones que pudieron vivir Jesús con María, ya haciéndose Jesús cargo como hijo primero de la familia, para poder afrontar toda una carga familiar. Porque en esa época los hijos mayores eran básicamente los que asumían la carga en ese aspecto, trabajando en diferentes cosas, trabajando vendiendo leche de vaca incluso. En el tema de la carpintería, Jesús también trabajaba en tema de fabricación de botes, cosa que no sabíamos. Le encantaba mucho el tema de la música. María era una mujer muy apegada a las reglas. Ella pensaba, porque supuestamente así le habían dicho los ángeles, indicando que iba a traer el hijo de Dios, por decirlo así. Y José también sabía ese asunto. O sea, José estaba muy enterado de ese asunto. Y sabía acerca de este tipo de concepción. Y continuó con todo su matrimonio, el hecho de estar juntos, a pesar de las circunstancias o del hecho de poder llevar el hijo elegido junto con ellos. Y obviamente Jesús era un niño muy hábil, muy despierto, de muchas preguntas inteligentes, siempre los metía en asuntos para poder reflexionar. Entonces finalmente ellos de esa forma iban aprendiendo junto con él en cuanto a cómo era vivir, el hecho de compartir con Jesús en su niñez. María obviamente tenía muchos cuidados con él, era una mujer muy abnegada, muy enfocada a su hijo porque era el hijo de la promesa, así lo mencionaban. Y obviamente con el concepto de llevar el hijo de la promesa, ellos tenían el concepto del Mesías. Y el Mesías, según sus tradiciones, era el quien iba a sacar al pueblo hebreo del yugo romano, ¿no? Entonces, todo ese asunto tenía mucha carga, ciertamente, cultural, sociopolítica, de cómo es que deberían ser las cosas, de qué es lo que significaba ser el Mesías, el prometido, el que supuestamente iba a llegar a la tierra para hacer una revolución. Y es verdad, de cierta forma. El tema es que Jesús con María siempre tenían ese conflicto de que realmente Jesús no era ese personaje, porque el personaje del Mesías tal como mencionó, es el rompedor de dientes, es el que va a liberar el pueblo mediante la guerra, mediante el conflicto, mediante el hecho de poder ir y confrontar. Ese era el pensamiento tradicional, eso era lo que esperaban de él, el rompedor de dientes. Entonces Jesús obviamente no iba en ningún aspecto con ese tipo de conceptos, para nada. Entonces eso ahí para Jesús y María era un conflicto, porque María tenía ese concepto de él, de que tenía que llegar específicamente para revolucionar y para liberar al pueblo. Y ellos esperaban eso, que se armara en armas para poder hacer cumplir esa misión del Mesías. Jesús obviamente tenía un concepto muy diferente. María sufría mucho ciertamente acerca de la forma como que él debería llevar las cosas. Era una mujer muy apegada a las tradiciones. En descripción, según lo que comentan, es que María era una mujer de 1,45 m, de un cabello oscuro muy profundo, con ojos verdes, con una tez parcialmente tostada, muy comprometida, muy inteligente para su época. Una mujer que venía de un linaje de mujeres de ciertamente de alto conocimiento. O sea, no era hija del vecino Utacue cualquiera, era una mujer especial, sí, que vino a ser el contenedor del hombre más evolucionado de la tierra, Jesús, y obviamente por ende el hijo de Dios como ser galáctico, que es otro tema. Pero María estuvo elegida para eso, sí, estuvo elegida. Fue difícil ella entender porque tenía sus tradiciones, su mente estaba compuesta por la tradición de la época y no se le puede culpar porque es así. ¿Entienden? Es una mujer ciertamente dura a cierto punto con Jesús, porque siempre están en conflicto de que él tenía esa misión de por medio de poder cumplir con su pueblo, con todo lo que estaba pasando. Para ella fue muy difícil obviamente poder entender y aceptar todas estas cosas, porque había épocas donde Jesús desaparecía por años. Hubo una época en la cual simplemente se desapareció por 5 años
Y en esa época pues no es como ahora que de alguna forma te comunicas, al menos con una carta. En esa época no sabías si estabas vivo o muerto y se acabó. Entonces había mucha angustia de por medio de ella, porque ciertamente en ciertas épocas de su vida, después de que falleció José y pasó todo el tema de mantener una casa, una familia, cosa que de alguna forma lo lograron hacer gracias a las diferentes iniciativas de Jesús junto con María para poder establecer y levantar la casa con sus 9 hijos también, ¿no? Entonces de esa forma, una vez que él empezó a soltarse de ese concepto de tener que atender a la familia, empezó a peregrinar, empezó a estudiar al hombre, como decían ellos. Y lo que pasaba con María es que quedaba esperando por largo tiempo. En alguna oportunidad se desapareció 5 años, en las cuales cuando él volvió a ver a María, estaba muy molesta con él, obviamente muy preocupada, muy angustiada por lo que supuestamente iba a pasar con el hijo de la promesa, porque obviamente no podía controlar lo que podía pasar, lo que podía estar pasando fuera. Y sobre todo el tema de la misión que tenía supuestamente. Entonces, Jesús obviamente cumplió con su misión, que es una misión que era muy diferente a lo que ellos entendían en su época, como el rompedor de dientes, sino el que traía el mensaje del Padre a la humanidad, más nada más. Entonces, María ciertamente era una mujer muy fuerte, muy comprometida, muy interesante, que al final de los días antes de que falleciera, comprendió el mensaje y la importancia del mensaje de él, de su hijo como tal, con nosotros. Ese personaje que conocemos tanto de la iglesia, tanto de los diferentes lugares, son ciertamente concepciones que se dieron después de que Jesús falleciera, o de que incluso María también falleciera, porque hay todo un tema, un misterio de cómo es que ella falleció, también un misterio de cómo es que Jesús nació. Por ejemplo, parte de los escritos apócrifos mencionan de que Jesús, cuando estaba a punto de nacer, de María obviamente, una madrona se acercó para atenderlos y para mantener, supuestamente es parte de lo que deberían ser los escritos apócrifos, para verificar que ella mantenía la virginidad exactamente, la madrona metió la mano en la zona vaginal para poder ocultar la cabeza, en ese caso del feto. Y cuando sacó la mano, su mano se había calcinado. Es parte de la historia, ¿no? Y finalmente salió un destello de luz de la barriga, supuestamente lo que dicen, y apareció en brazos de María. Y aparentemente después de ese evento, la mano de la madrona se restableció. Y no me extrañaría que ciertamente haya pasado así, porque Jesús tuvo una serie de milagros muy interesantes, en los cuales podía o logró sanar a gente que no tan simplemente de lepra, ciegos, gente que tenía deformaciones en el cuerpo que no se podrían curar o sanar si no fuera con una reconstitución del cuerpo totalmente, cosa que incluso en esta época es imposible. Pero sin embargo él lo hizo en sus épocas, porque tuvo ayuda de otros seres que acompañaron a ese sello, a esa luz, a ese milagro que nosotros llamaríamos, ¿no? Pero eso es tema de otra comparación que tiene que ver netamente con los milagros o sanaciones que él hizo. Bueno, pero eso es parte del misterio en cuanto a cómo supuestamente nació él. Yo tengo entendido que nació de la forma tradicional, sí, no en un pesebre, pero sí en una casa que José había desarrollado, que había fabricado en su época, para poder albergar a su familia, que era María, obviamente, ¿no? No era una pareja, pues, a la deriva. José tenía ciertamente sus cosas, sus propiedades, y logró hacer ciertamente cierta fortuna hasta cierto punto, hasta cierta época, porque era una familia ciertamente acomodada, ¿no? También María no venía de una familia pobre, venía de una familia acomodada. Entonces, esas historias son historias que quizás en algún momento las tomaremos, ¿no? Ahora, el tema de la muerte de María se menciona como otro misterio. Se menciona que después de que María o Jesús falleciera en la cruz y que resucitara y todo el asunto, puntualmente lo que pasó fue de que María o Jesús había encomendado a José al cuidado de María. O sea, María le había encargado a su hermana Ruth, la más pequeña, y a María para que sea atendida o sea vista por José en lo que obviamente finalizaba su manejo. Y bueno, y finalmente cuando María falleció, más o menos 2 años, entre 1 o 2 años después de la crucifixión,
¿Por qué motivos no se tiene muy claro? Obviamente no se sabe por qué específicamente, pero lo cierto es que falleció. Se menciona, yo recuerdo haber leído un poco acerca de eso, que menciona que Jesús se materializó frente a él, frente a María en sus últimos momentos. Y casualmente estaban ahí también muchos de los apóstoles que conocemos, ¿no? No estaban todos, pero estaban gran parte de ellos. Y obviamente fue la última vez que lo visualizaron, lo vieron a él. Y y él ciertamente acompañó, separó su espíritu del cuerpo de cierta forma con María, y así hizo que trascendiera al plano más elevado, ¿no? Le acompañó en ese aspecto. Entonces, de esa forma es que supuestamente en estos libros, o este libro también apócrifos, mencionan cómo fue el tema de María en cuanto a su muerte. Los libros mencionan que por ejemplo María se fue con José, o con Pedro, a Glastonbury, que está en Inglaterra, y ahí obviamente murió junto con el Santo Grial. Son parte de leyendas también que se mencionan acerca de diferentes lugares. Y acerca de eso he escuchado muchos escritos en cuanto de que Jesús no murió, que se fue a Inglaterra, y así un montón de historias, que en las cuales obviamente no comparto ninguna. Yo sé, o según lo que he estudiado y leído, simplemente él terminó su momento, su mandato, su tarea, que era entregar el mensaje, suscitar, y simplemente se fue, porque ya su misión acá había terminado, y empezó su trabajo, empezó a continuar desde otro plano, ¿no? No había necesidad de dejar descendencia ni nada de eso, por más que ciertamente era potestad de él poder dejar descendencia, pero no era necesario, ya que él sabía que si dejaba algún tipo de descendencia o algún tipo de, incluso vestigio escrito, pintura o instrumento o algo que él poseyera y que se quedara para la posteridad, eso iba a ser motivo de conflicto y guerra como un tema de trofeo. Entonces él sabía todo acerca de eso, entonces obviamente evitó en todo sentido que el mensaje, lo más importante, se desviara por algún tipo de objeto. Por lo tanto, se desprendió de todo tipo de prueba de existencia física de él, para que simplemente quedara el mensaje únicamente. Si no, sin ir muy lejos, un vestigio que quedó ciertamente fue la sábana de Turín, donde lo envolvieron, y después de que él falleciera y hubo un destello de luz y se hizo la quemazón de toda la prenda junto con su rostro, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con un destello de luz, con una transmutación del cuerpo. El cuerpo se iluminó para poder pasar de una materia a otro estado energético. Y obviamente la tela fue la que imprimió ese momento. Pero obviamente eso es parte de quizás uno de los pocos o el único elemento que ciertamente se mantuvo en el tiempo. Y mira, pasó 2000 años y aún está ahí ciertamente en exposición. Bueno, pero volviendo a María. María, si bien es cierto, fue un personaje muy interesante, una mujer muy aguerrida, muy fuerte, siempre estuvo al costado de Jesús, obviamente mientras podía estarlo, para poder continuar y ayudar en su peregrinaje. Siempre estuvo presente en todo momento. Obviamente una vez que empezó a hacer el trabajo de la peregrinación, de empezar a difundir la palabra junto con los apóstoles, María siempre estaba en conjunto con todos ellos. Y siempre era una mujer de liderazgo. Obviamente su hogar era el albergue de los apóstoles en muchos casos. Ruth vivía con algunas de sus hijas y compartía de esa manera, ¿entienden? O sea, ciertamente era una mujer que estaba en todo sentido, en todo aspecto. Tuvo un hijo que falleció, que se llamaba Amós, que falleció siendo muy pequeño, teniendo unos 4 o 5 años, si no me recuerdo. Que fue el único hijo que falleció, ciertamente. Después tiene todo el resto de hijos que se casaron y continuaron con su vida con ella, ciertamente, ¿no? ¿Por qué se le conoce que solamente tuvo un hijo, Jesús? Es para mantener el concepto de la Virgen María, nada más. ¿Entienden? Únicamente eso, es un tema más de gnosis, perdón, es un tema más de manipulación, control, hacer pensar que la Virgen era pura. O sea, la virginidad en ese aspecto en esas épocas, estamos hablando de tenían familias numerosas, porque tenían que vivir, sus hijos ayudaban a la familia, ciertamente, ¿no? O sea, no tan simplemente era tener hijos o mantener su pureza por cierta situación.
No, estamos hablando de... Es como en esta época, ¿no? De pretender que si viniera un Mesías, un profeta o alguien semejante en especial, encarnaría en la mejor persona que pueda existir, perfecto. Pero con sus revoluciones y sus asuntos personales que puede estar a medio asunto, a medio terminar, y sus tradiciones que puede mantener, o sea, tener dos, tres, cuatro, cinco hijos dependiendo, o sea, no, eso no cambia la pureza de la persona realmente, ¿no? Si bien cierto es el contenedor físico, muchas cosas, pero realmente eso no define o determina nada en realidad. Entonces sí, esto es un tema más que nada de concepción netamente de conocimiento religioso, con el que mantiene la pureza de la Virgen María. Si analizan un poco, cuando empezaban a hacer los concilios de Nicea para poder acortar la cantidad de libros de la Biblia, porque eran un montón de fascículos, empezaron a ver cuáles eran los que les convenía mantener para mantener el concepto de la idea del Mesías, o del pecado, o de la encarnación. Por ejemplo, el tema de la reencarnación lo eliminaron de la Biblia. ¿Por qué? Porque no les convenía. ¿Por qué? Por supuestamente ellos van a entender de que si ellos entendían que había múltiples encarnaciones, ellos iban a poder hacer lo que quisieran porque saben que en la siguiente vida van a continuar. De tal forma que cerraban ese camino. ¿Para qué? Para encasillarlos a la gente y hacerlos como si estuvieran manejando un burrito solamente y caminar por un solo sendero, de tal forma que te sesga. Y eso es lo que hacían. Entonces ese concepto de decir lo que más conviene es muy usado desde muy atrás. Ahora, en cuanto a Jesús, que no tuvo descendencia, pudo darte debajo de descendencia, estaba en la potestad de hacerlo, porque obviamente era un hijo más de la tierra y tenía la posibilidad de hacerlo, pero sabía que no era lo más conveniente. ¿Por qué? Porque su descendencia iba a traer ciertamente una cola en cuanto a su creencia, en cuanto al concepto y su mensaje. Se iba a descontinuar totalmente, o se iba a desentender, o simplemente ya no se iba a olvidar. ¿Por qué? Porque se están concentrando en qué, en que si imagínate que si hubiese quedado alguna familia o alguien semejante, estaría acá ahorita en el gobierno, en el poder seguramente, o si hubiese creado un tipo de secta específicamente, ¿no? De los de Jesús, etcétera, etcétera, y desvías el mensaje. Entonces él sabía eso. Y en tema de María Magdalena, no tuvo obviamente hijos por eso, no era necesario, su mensaje era muy puntual eso, no, ya tenía, este tipo de experiencias ya las había vivido, no era la primera vez que le había nacido en este lugar, entonces netamente no era necesario experimentarlo, vino acá a cumplir lo que tenía que cumplir y se fue, no había necesidad de dejar ningún tipo de rastro de él para no desenfocar del mensaje, ¿no? María ciertamente tuvo esta situación de poder tener ese concepto del Mesías, que ciertamente reprochaba mucho a Jesús para poder hacer esa labor. Incluso obviamente le incomodaba mucho de que Jesús se contactara con el Padre de la forma que él normalmente lo hacía, de una forma muy tradicional, de tú a tú. Papá, Abba, le decía a él. Por tradición, esa es una palabra que no se podía mencionar. ¿Entienden? Entonces María chocaba mucho con él porque obviamente María era una mujer muy apegada a las tradiciones. Jesús era un hombre muy libre en ese aspecto. Entonces chocaban mucho. Si bien es cierto, tenía un gran amor por su hijo, entonces no hay que dudarlo, pero sí a veces llegaban a un conflicto entre ellos. Recuerdo uno de los pasajes en los cuales mencionaba el hecho de que Jesús, después de sus viajes, le entregó a María un obsequio. Y obviamente María estaba muy molesta con él. Y pero era un obsequio de su hijo, ciertamente. ¿Y qué cosa era? Era como un huevo de avestruz que estaba tallado con ciertos detalles de plata y tenía ciertos ornamentos para poder abrirlo como un cofrecito. Entonces María quedó muy emocionada ante ese regalo de su hijo después de mucho tiempo y no lo veía, ¿no? Detalles como esos son mensajes que ciertamente ya no se mencionan o no, ciertamente no se conocen, ¿no? Ahora, el concepto de María, como ya ir cerrando ese asunto, es una mujer muy de fuerza, cuando menos cuando se conoce que era una mujer que era muy inteligente en tema del hogar, manejaba perfectamente todo el concepto del hogar por encima de lo promedio, ¿no? Hay muchas leyendas que se mencionan acerca de ella, muchas leyendas que no tienen muchas bases, bueno, cuando menos no del todo como para poder
manifestar. Se menciona, por ejemplo, que al final en su casa, una casa relativamente grande, tenía una parte, un patio posterior en el cual tenían un tipo de altar o algo semejante a una cruz, mucho antes de que Jesús falleciera incluso, ¿no? En la cual estuviera ahí formado como un pequeño jardín, algo semejante como para hacer oraciones, algo semejante. Son parte de leyendas que se mencionan, ¿no? Muchas historias alrededor de la vida de ella, incluso mencionan también los apócrifos de María, escritos también que están ocultos, que ciertamente no se mencionan mucho acerca, no se hablan acerca de ella, pero se mencionan que hay unos apócrifos donde ella expresa un poco de la vida de Jesús en la tierra y cómo es que era su vida ciertamente, ¿no? Temas que no los tengo muy claros ciertamente, sincero, porque esos fueron escritos que se fueron encontrados mucho tiempo después. Y ciertamente no sé cómo es que ciertamente puede haber una auditoría de ella, ya que ella falleció a unos 2 años a lo mucho de la muerte de Jesús. Entonces no tuvo mucho tiempo para escribir ese tipo de asuntos. Era una mujer culta, sí, muy culta, obviamente. Pero yo no daría fe del todo de ese tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque no calzan con los tiempos. Más que nada. También hablan de un escrito de María Magdalena también, ¿no? En las cuales también compartió con Jesús, ciertamente, pero de una forma muy, muy romántica. No sé, que la gente, o los historiadores, o diferentes hipótesis quieren hablar siempre del tema de una relación entre Jesús y María Magdalena, cosa que no era muy, Jesús no tenía ese tipo de intención, o tenía ese enfoque al menos. Tenía muy claro su misión acerca de qué es lo que tenía que hacer. Y él no desviaba su camino, ciertamente. Era netamente cerrado este asunto para poder atender única y exclusivamente al Padre, ¿no? María obviamente admiraba mucho en ese aspecto de Jesús, pero como menciono, la época fue un poco lo que le jugó en contra, por decirlo así. Una mujer con mucho carácter, de mucha admiración, ciertamente. Yo aprendí, no aprendí, conocí una mujer muy distinta de como supuestamente nos pintaban en la iglesia, ¿no? Una mujer totalmente abnegada, totalmente sumisa, de mucho carácter, sí, pero no conoces el trasfondo de una mujer así. Ahora, yendo a un plano un poco más elevado, sí, existe una mujer, una mamá galáctica, ciertamente, ¿no? Y es más, Jesús incluso menciona algo muy interesante, de que Jesús, perdón, el Padre como tal, nosotros como quien conocemos como Dios, no tiene necesariamente destellos muy masculinos que digamos, ¿entienden? Es más, él lo menciona que más se asocia con la energía femenina. El Dios que conocemos más se distingue por ser una energía de más carácter femenino que masculino. Y eso está bien. O sea, nosotros somos los que le damos nuestra imagen y semejanza ciertamente a Dios por tener un carácter más de padre, papá, hombre. Pero en realidad no es así. El Dios que con el que entendemos nosotros es un Dios que no necesariamente tiene un rostro. Es una energía de amor que mucho inclina a la energía o la inclinación de una energía materna, de una energía de mujer, de una energía de madre. Entonces quizás ahí está el gran mensaje, o lo gran de conocer nuevo, que la energía del padre no está en la energía del padre, va mucho con la energía de una madre, de una energía femenina. Y sí existe una energía de una madre galáctica, la madre tierra es una opción de ellas, pero María sí tiene una ubicación en toda esta jerarquía cósmica que está muy por encima, ¿no? Jesús, si bien es cierto, es el Dios de esta Vía Láctea, pero María también tiene una gran energía que también interfiere. O sea, no es un ser que tan simplemente apareció, dio a luz a Jesús y se acabó. No, su energía está perenne. Las diferentes ubicaciones, las diferentes manifestaciones de ella en diferentes partes del mundo es importante. El María en Garabandal, en Semuyugora, en diferentes puntos con su presencia, dando el mensaje a su hijo, siempre de la misma forma. Una madre abnegada, una madre que se conecta con el Creador, en este caso con Jesús, es un canal para llegar a Él, ¿no? Es otra forma de llegar. Ciertamente, para poder llegar al Padre, vas por el Hijo. Para poder llegar al Hijo, vas por la Madre, ¿no? Pero ciertamente son caminos para poder llegar a ellos. También nosotros podemos llegarlos por nuestros propios medios, porque tenemos conexión directa con el Padre. Acuérdense, la chispa divina está ahí presente y nos conecta directamente con el Padre, con la fuente. Así que
Si bien es cierto, Jesús está ahí presente, siempre va a estar, lo está. María también está para ayudarnos y guiarnos, porque ciertamente hay momentos de mucho dolor y complejidad que nuestra comprensión escapa de poder entender y necesitamos un poco de ayuda a veces, y ellos están ahí para justamente guiarnos y acompañarnos, ya sea María con su energía divina o Jesús con su energía de Dios y el Padre en un momento cuando realmente estemos nosotros más conectados con Él. Pero hasta ese momento tenemos esos canales para poder conectarnos también de una u otra forma. Ese es un poco el mensaje ahora, ¿no? El hecho de poder entender que el Padre Celestial puede ser también una Madre Celestial, ¿no? Y no estaría mal. Y no hay nada de mal en ese aspecto. El Espíritu Santo es una conexión directa con la Trinidad. Ahí vamos a ver directamente la conexión directa con el Padre. En realidad no es, no es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es Padre, Madre, Hijo. No es Espíritu Santo, es Padre, Madre, Hijo. Una Trinidad. Eso es, el Espíritu Santo es parte de lo que ciertamente nos han, la iglesia nos ha enseñado, parte otra vez de otros asuntos, para poder, no sé si distraer, ellos tienen una gran agenda muy interesante en cuanto a poder manejar ciertas situaciones. Les comento otra cosa, por ejemplo. Eso quizás pueda chocar a algunas personas. Cuando nosotros nos persinamos como tal, Padre, Hijo, Papá, ¿qué es lo que hacen acá? Si ustedes se dan cuenta, la posición de la ubicación de la cruz no es una cruz no es una cruz que ciertamente esté bien planteada, es una cruz invertida. Porque si ustedes se dan cuenta, la frente comienza con la conexión principal, la parte más baja, la cruz debería estar por acá más o menos. ¿Entienden? Una cruz acá. Pero en realidad le dibujamos acá, aquí, acá, acá. ¿Qué significa eso? Que la cruz está invertida. Muchos de estos asuntos, ¿cuál es la intención de poder mantener el hecho de crucificar o de marcar la señal de la cruz? Están bloqueando nuestros canales energéticos, en este caso el tercer ojo, al poder constantemente bloquear. Te persinas, te persinas, te persinas, te persinas, te persinas. Estás constantemente bloqueando, 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 bloqueando. Con un anillo de radiestesia, que ustedes saben que es un anillo de radiestesia, no sé si han visto, seguramente es dos varitas así, de metal. Entonces, cuando estas varitas se abren o se cierran, dependiendo, ¿ok? Se abren y se cierran, yo les explico porque eso tienen canalización directamente con ángeles o con ciertos seres de alta dimensión que te ayudan a poder dar un mensaje mediante estas varitas. Con estas varitas, por ejemplo, también vence yacimientos de agua, yacimientos de oro y diferentes cosas. Entonces, cuando estas varitas analizan tu campo áurico, tu campo energético, para poder ver si tienes una aura expandida o cerrada, o si estás bloqueado también. ¿Qué es lo que hacen? Con estas varitas de radiestesia, lo que hacen, te acercan a ti y las varitas se van a empezar a abrir. Así se abren. Si tu canal está abierto. Si tú estás cruzado, se va a cruzar. Así. Cuando hacen la prueba de hacerse la señal de la cruz, de la forma que nosotros conocemos tradicionalmente, los canales se terminan cruzando. Se cierran. Cuando tú limpias energéticamente estos canales, y vuelves a hacer una meditación para aperturar, para expandir el campo áurico, lo que haces, se abre. Es una clara demostración de los bloqueos que nos están haciendo. Esto es un tema, la iglesia y muchos personajes conocen mucho estas cosas. ¿Y qué es lo que hacen? Muchas veces yo entiendo y puedo entender que es para que el mensaje llegue rápido, para no hacerte pensar mucho. Te das como borreguitos, ¿entiendes? Te quieren llevar por este camino. Entonces te lo van a dar casi mordido y te van a llevar así a empujoncitos a que vayas por ahí. Por eso están los bloqueos mentales, está la información que es desinformación, que la Virgen María, sabiendo que no es virgen, o sabiendo que tuvo un montón de hijos, que no estaría mal, y eso tampoco va en contra de lo que supuestamente es, porque la misión y el personaje llegó y se hizo todo lo que se hizo, pero para mantener el concepto de la Virgen, se mantiene de esa forma sesgada. Y no tan simplemente eso.
sino la crucifixión, que murió por los pecados de todos los humanos. Tampoco es otra gran mentira. Él no vino para salvar del pecado a nadie. Nadie está condenado en ningún pecado. Ya lo expliqué la vez pasada. Puntualmente él vino a dejar el mensaje. Dejar el mensaje. Sabiendo que obviamente lo iban a matar. Y él sabía específicamente todo lo que iba a pasar. Sin ir muy lejos, el camino al Gólgota fue un camino muy duro. Y el camino y el momento del flagelo hacia que le hicieron a él fue absolutamente inhumano. Fue absolutamente inhumano. Es tan espantoso lo que le hicieron. Es realmente muy espantoso lo que le hicieron. Nadie tendría derecho a tener que pasar algo semejante por ningún motivo, francamente. Pero sin embargo tuvo que vivirlo. Y él lo sabía. Y si no con todo, lo vivió. ¿Por qué? Para mantener el mensaje en pie. Porque nada le costaba a él, ciertamente, y ciertamente menciona, que él solicitara ayuda para que lo sacaran del lugar. Y fulminar todo lo que estaba ahí, sin problema alguno. Pero era parte de su misión llegar, dejar el mensaje, e irse, resucitar y continuar con su peregrinaje por un corto tiempo y después irse a otros planos. Parte de su misión, parte del mensaje. Pero como menciono, todo esto casi ciertamente ha sido manipulado para mantenernos sesgados y ciegos ante ciertas situaciones. Y eso equivale a que todas las religiones de por sí, todos los dogmas de por sí, siempre están peleados. Tener una religión implica conflicto. No importa qué religión seas, siempre vas a entrar en conflicto entre uno y otro. Absurdo, porque supuestamente todos se dirigen al mismo personaje. ¿Por qué habría de pelear si te vas al mismo punto? Sin embargo, las tradiciones y sus dogmas de cada uno de ellos implican conflicto, implican malinterpretación en las escrituras. Incluso las escrituras en muchos aspectos no coinciden con lo que supuestamente pasó. Ese es tema de otro asunto que sí es bastante más grueso, porque en realidad hay muchas cosas que pasaron, que sucedieron, que en la Biblia no están muy bien reveladas. En el tiempo, muchos canalizadores y mensajes de diferentes tipos dan orden a las cosas en cuanto al tipo de información que se nos va revelando poco a poco. Entonces eso es importante poder entender. No está cerrado a la realidad de que un libro que tiene 2000 años, que tiene 1000 modificaciones y más en tanto tiempo, se mantenga con la verdad pura. Es un poco complicado. La información nueva que va llegando puede ser reveladora en muchos aspectos, puede ser incluso inquietante, pero al mismo tiempo tiene que ver si vibra realmente con tu información, si vive contigo. Hay cosas en las cuales tú sientes que algo está mal, que no encaja. Sin embargo, sigues leyendo, sigues practicándolo, pero sabes muy dentro de ti que sientes que no es así. Y llega una información que realmente resuena contigo y empieza a vibrar de una forma en que tú dices, sí, esto tiene sentido. Porque la vida del mundo, o la vida en general, o el concepto de la creación, tiene un sentido muy lógico de ser. O sea, tanto arriba como abajo es igual. De pequeño a grande el concepto no varía, su forma tampoco cambia. En una galaxia se puede ver reflejada en una pequeña partícula de átomos. Y sí, es igual, pero en macro dimensiones muy pequeñas. Entonces, ¿por qué voy a pensar que ciertamente hay situaciones que pueden ir más allá de la comprensión, o ciertamente que puedan romper nuestra lógica, que no encaja en esta escala de entender? Hay información, hay tipos de información que en el tiempo van cambiando en base a la percepción y a la conciencia de la gente de la época. En la época de Jesús, en la época de Moisés, en la época de Adán, eran diferentes conciencias en todas esas épocas. En la época de Moisés se manejaba con Yahvé. Yahvé era un personaje muy diferente. Después de eso empezó a entrar el tema de otros tipos de dioses, por ejemplo, o demonios, ¿no? que eran dioses de la época, Enoch, y otro tipo de personajes más. Cambiaron todo ese tipo de pensamientos. Era básicamente en base a las circunstancias de la época, que van cambiando las circunstancias, la psicología, la forma de ver las cosas, de entender. Y finalmente eso es lo que nosotros estamos ahora viviendo en esta nueva vida, esta nueva actualidad, en la cual vemos mucha información de seres más elevados que empiezan a soltarnos información para poder aperturar la conciencia y dejar de esos dogmas y paradigmas atrás. Muy bien, María finalmente ha sido una mujer espectacular.
en muchos aspectos de la vida, con sus grandes errores como cualquier otro ser humano, ¿ok? Pero finalmente una madre del hijo de la promesa. Una mujer en la cual se le rinde mucho, o cuando menos entendí cuál fue su papel aquí en la tierra, entendí qué tan grande fue, no tan simplemente la mujer pintada con estrellas y etcétera, que nos contaba la religión, sino una mujer más real, más de carne y hueso, más de entender que finalmente comprendió a su hijo mucho después en cuanto a cuál fue su misión real. Y por eso ese mismo hecho, ese privilegio de haber estado en toda esa situación, la hace más grande, ¿no? Porque tuvo que comprender y soltar ciertamente todo aquello, ¿no? Sin considerar la brutalidad que tuvo que ver acerca de su hijo al momento de la muerte, ¿no? Que eso no, nadie se imagina cómo pudo haber sido realmente. Muy bien. Así cerramos con el tema entonces. Les agradezco mucho a todos ustedes por haber conectado. A todos ustedes mamás, mis más deseos, mis bonitos deseos para el domingo. Que tengan un feliz día de la madre para todos ustedes. ¿Sí? La mamá tiene un carácter muy importante en la vida de una familia. Si no, si me decía todo el padre, la madre es importante. Pero finalmente en muchos aspectos la madre es la que queda y termina siendo una columna. Que eso es digno de admiración en muchos de mis aspectos. Yo les agradezco a todos ustedes por estar acá. Mis más grandes deseos para todos ustedes. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Y un beso desde aquí, para todos ustedes. Gracias Matías. Gracias Lourdes, gracias a todos. Estamos en contacto, ¿sí? Besos para todos, besos para todos.